Ok, este problema es el problema 3 del segundo parcial de reposición del segundo semestre de 2019, ¿verdad? Estos enunciados yo se los subí ya en la página, está en la primera pestaña, la que dice información. Está ahí una carpeta con todos estos exámenes. ¿Okay? Ahora, este problema dice lo siguiente. Dos solenoides de sección transversal circular comparten el mismo eje cilíndrico. El solenoide interior tiene N1 igual a 2000 vueltas y mide L1 igual a 10 centímetros de largo. Y tiene una área de sección transversal de A igual a 3 centímetros cuadrado. El solenoide exterior tiene N2 vueltas. Su longitud es la mitad de la del solenoide interior y tiene un área de sección transversal mayor. Ahora, si la inductancia mutua de los dos solenoides es de 4.3 milihenries, ¿cuál es el número de vueltas N2 del solenoide exterior? Entonces, vean que ya el problema como que les dice por dónde calcularlo. Primero, les están diciendo que son dos solenoides. Y en la parte A les dice que existe una inductancia mutua. Entonces, vamos a poner como de forma general cuáles son las ecuaciones de inductancia. Y bueno, de ahí vamos a partir cuál utilizar. Ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que vamos a empezar a denotar la inductancia mutua con una M mayúscula. ¿Okay? Entonces, el primero era de esta forma. Y el segundo es okay. Ustedes se acuerdan que cuando vimos la parte de inductancia mutua, cuando yo utilizo, por ejemplo, un subíndice 2 en el número de vueltas, realmente en ese solenoide la corriente que está pasando es la corriente 1. Entonces, digamos que tiene invertido aquí los números. Si aquí es 2, aquí es 1. Si aquí es 1, aquí es 2. ¿Okay? Y que es el flujo magnético, se lee de la siguiente forma. Es el flujo magnético causado por el solenoide 2 con respecto al solenoide 1. Perdón, del 1 con respecto al 2. Y que está acá es el flujo magnético causado en el solenoide 2 por el solenoide 1. Este es el 1 por el 2, ¿ok? Sí, más o menos que, o sea, quedó claro. Voy para aceptar a un compañero. ¿Okay? Entonces. Profe, ¿podría repetir eso rápidamente? Bueno, es que Okay. no sé si fui yo, pero se le cortó un toquecillo. Ok, vean. Entonces, por ejemplo, que está acá, el que estoy señalando, no sé si ven el puntero aquí, pero este es el flujo magnético causado en el solenoide 2 por el solenoide 1. Y que está acá es el flujo magnético causado por el solenoide 1 sobre el solenoide 2. Profe, Sí. creo que se le quedó pegada la pantalla. Bueno, ¿Sí? a mí por lo menos. Es que no sé si es el puntero. Ahora sí, ya movió el mouse. No, es que el puntero es chiquitito, entonces probablemente eso era lo que no estaban viendo. Entonces ven aquí con la flecha. Ahí tal vez ya ven la flecha, ¿verdad? Sí. Sí, ahí sí. Sí, es que el puntero se veía como un puntito chiquitito. Por eso les decía que si lo veían. Entonces, repito otra vez. Flujo magnético causado en el solenoide 2 por el solenoide 1 es este. Y este es el flujo magnético causado en el solenoide 2 por el solenoide 1. ¿Okay? Vean que es causado por el solenoide 1. Entonces, por eso va corriente 1. Este es causado por el solenoide 2 y por eso es corriente 2. ¿Ok? Ahora sí voy a cambiar con el lápiz. Entonces, ustedes dicen, ahora, ¿cuál de los dos utilizo? Entonces, vamos a apuntar primero los datos y de ahí vamos a decidir cuál es cuál de las dos expresiones vamos a utilizar. Entonces, vean que ya el problema les dice que esto es de esta forma. Recuerden que para utilizar todas estas ecuaciones hay que utilizar las unidades del sistema internacional. Entonces, estos milihenry voy a pasarlos a henrys.
Recuerden que esto va con un factor de 10 a la menos 3 henries. ¿Okay? Ahora, vean que dice que la longitud 2 es igual a la mitad de la longitud del solenoide interior. Entonces, esto sería igual a L1 entre 2. Entonces, esto sería igual a 10 centímetros entre 2. Igual a 5 centímetros. Y pasándolo a unidades del sistema internacional, me queda de esta forma, ¿verdad? Ahora, vean que nos dan el área 1. ¿Ok? El área 1 es 3 centímetros cuadrados. Yo paso esto, voy a hacerles aquí la conversión por si no se acuerdan. Y esto nos da 3 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. ¿Okay? Vean que de hecho no nos dan el área 2, entonces, bueno, que no apuntamos ese dato. Además de que, bueno, ya que estamos ahora, voy a utilizar esta expresión de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a ponerle aquí un 1, es como el primer paso. Cuando ustedes empiezan a calcular estos problemas, el primer paso es calcular lo que no tienen. Entonces, por ejemplo, vean que de mi información yo tengo número de vueltas, tengo el L, tengo el área, pero lo que no conozco es el flujo. Entonces voy a calcular primero el flujo. Entonces vean. Yo voy a calcular este flujo primero. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que la fórmula era esta. Entonces, yo puedo determinar que como el campo es constante y, ¿verdad?, el área también es de esta forma. Entonces, el campo magnético en un solenoide, eso ya viene demostrado. Para este caso, ustedes pueden utilizar, en estos casos sí pueden utilizar este resultado. ¿Okay? Porque si no, se les hace mucho más grande el problema. Entonces, vean que este campo va a ser igual porque recuerden que es el flujo magnético causado en el solenoide 2 por el solenoide 1. ¿Okay? Y aquí. Este campo magnético es el campo magnético que pasa por el solenoide 2. ¿Okay? Y este es el área 1. Ahora, yo escogí este porque yo conozco el área 1, ¿verdad? Pero si yo hubiera escogido esta otra expresión del flujo magnético 1, 2, ustedes van a llegar a una expresión similar, pero aquí va a ser el área 2 y ustedes no conocen el área 2. Por eso es que yo no utilizo esta fórmula, yo utilizo esta. ¿Okay? Ahora, ya que tengo eso, puedo sustituirlo en la inductancia mutua. Entonces, yo tengo que M, si ustedes se acuerdan, era N1 entre I2. Entonces sustituyo. Y esto es mu sub 0 y 2, N2. Y cancelo la corriente con la corriente que ven, no la da el enunciado, pero yo la puedo cancelar acá. Okay. Vean que ya todas esas constantes M, N1, N2, μ0, A1 y L2, de todas las que acabo de mencionar, la única que no conozco es N2, que es la cantidad de vueltas en la bobina exterior, o en la bobina 2. Entonces lo que hago es despejarla. Esto va a ser igual a N1 mu sub 0 A1 M
L2. Y esto va a ser igual, entonces voy a sustituir 4.3 por 10 a la menos 3. Si ven algún error de algo que puse, me dice. Esto es metros. Entonces N1 son 2000 vueltas, que eso lo han enunciado. Esto es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. Y 3 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Y esto es igual aproximadamente a 285.15. Recuerden que como estamos hablando de números de vueltas, yo tengo que redondear al número entero más cercano. Entonces, en este caso, la respuesta sería 285 vueltas. ¿Queda alguna duda con respecto a esto? Ok, para hacer la parte B. Ok, entonces vean. En la parte B nos piden, dice, si el solenoide exterior almacena 1 joule de energía cuando a través de él circula una corriente de 10 amperios, ¿cuál es el radio del solenoide exterior? Entonces, vamos a ver. En la parte B, ¿verdad? Nos dice que, bueno, ya podemos utilizar el valor de corriente porque ya nos dice en la parte B cuál es ese valor, que es 10 amperes. Y nos dice que hay energía almacenada, le voy a poner U2, ¿verdad? Porque es el solenoide 2, el que está en el exterior. Y dice que es 1 joule. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan, digamos, la analogía que nosotros vimos en el libro, nosotros decíamos que el inductor almacena energía en la forma del campo magnético que se produce por una corriente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que como hay una corriente, ¿verdad? Que se está moviendo en el circuito, nosotros hacíamos la analogía de que esa energía almacenada, ¿verdad? Dentro del inductor era como la energía cinética, ¿verdad? En un sistema masa-resorte. Entonces, si ustedes se acuerdan, esa ecuación era de la forma 1 medio de la inductancia por la corriente 2 al cuadrado. La corriente 2 porque estamos en el inductor 2, o sea, la energía se está almacenando en ese inductor. Entonces, ¿cómo yo determino la L? Recuerden que L era igual a N2 entre I2 por el flujo en 2. Entonces, esto es igual a, recuerden, era N2 entre I2. Y esto se transforma en mu sub 0. Voy a eliminar esto para que vean. N2 entre I2. Y esto es mu sub 0, I2. Estoy tratando de poner todos los pasos para que ustedes como que no se pierdan. ¿Okay? Y por el área. Entonces cancelo esta corriente con esta corriente. Y esto me va a quedar mu sub 0. 2 al cuadrado a 2 entre longitud 2. Y esto lo sustituyo acá. Entonces, voy a tener que U2 es igual a 1 medio. L es eso que ya determinamos ahí abajo. Por el I2 cuadrado. ¿Okay? Igual con la parte anterior, yo ya conozco, por ejemplo, qué es U2, qué es N2, qué es L2, I2. Lo único que tengo, digamos, que me falta por conocer es el área 2. Y el área 2 está relacionado con el radio. Entonces, yo puedo primero determinar cuánto vale esta área y a partir de ahí después calcular el radio. Entonces, esto se convierte en mu sub 0 N2 al cuadrado
y 2 al cuadrado. Y esto de arriba es 2 U2 L2, ¿verdad? Despejando. Y si sustituyo, yo tengo que esto es 2 por 1 joule por 5 por 10 a la menos 2 metros. Y esto es, ustedes pueden, o sea, pueden usar este valor, ¿verdad? Ingresarlo así en la calculadora o pueden utilizar la constante que ya viene en las calculadoras científicas, ¿verdad? Que es poner shift 7 y después ponen 33 y les sale esa constante, el valor de esa constante. ¿Okay? Y esto es igual a 9.8 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. ¿Ok? Vamos a revisar algo. Vean cuál era el valor de mi área 1, ¿verdad? Es 3 por 10 a la menos 4. Y mi área 2 me está dando que es 9.8 por 10 a la menos 3. Entonces, en teoría, lo que calculamos está bien porque de hecho coincide con el enunciado. O sea, nuestra área 2 es mayor que nuestra área 1. Si les hubiera dado menor que el área 1, tuvieron algún error de cálculo. ¿Ok? Eso es como una forma de verificar si ustedes están como haciendo bien el cálculo. Y ahora nosotros sabemos que A2 es igual a pi r cuadrado, ¿verdad? Porque un solenoide, su área se puede determinar como el área de un círculo. Y esto es igual a 9.8 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Y si despejo, esto es un R2. Esto es igual a 9.8 por 10 a la menos 3 entre pi. Eso es igual a 5.59 por 10 a la menos 2 metros. Y como para que se vea bonito, ¿verdad? Y como más intuitivo, 5.59 centímetros. No sé si tienen duda con respecto a este problema. Profe, yo lo metí en la calculadora y me dio diferente. Ah, no, mentira, profe, es que metí algo mal. No hacía eso. Ah, ok, está bien. Ok, entonces, bueno. A ver. Okay. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Un solenoide que tiene una inductancia de 6.30 microhenries está conectado en serie con una resistencia de 1.20 kilo ohms. Si una batería de 14 voltios está conectada a través de la inductancia y al resistor, ¿cuánto tiempo tomará para que la corriente a través de la resistencia alcance 80% de su valor final? B. ¿Cuál es la corriente a través de la resistencia en el tiempo igual a 1? Y esta es la constante que vimos, ¿verdad? Para estos circuitos. Entonces, primero, hay que acordarnos de algo. Cuando nosotros tenemos un inductor en un circuito RL, inicialmente ese inductor actúa oponiéndose a los cambios de corriente a través de él, ¿verdad? Entonces, si la batería se conecta al circuito en T igual a 0, ¿verdad? Que eso es como lo que suponemos que pasa. Entonces la corriente viene dada por esta fórmula, que fue una de las cosas que demostramos en la clase. No sé si se acuerdan de esta fórmula. Esto es menos el tiempo entre. Este es L. ¿Ok? Ahora, también hay que acordarnos que esa constante que habíamos definido era igual a L entre R. Entonces es como lo primero que tenemos que partir para este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces vean, nosotros necesitamos saber cuál es el valor de
de ese tau L, ¿verdad? Cuando la resistencia alcanza 80% de su valor final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que cuando yo tengo la corriente máxima, esa corriente se expresa como epsilon entre R. ¿Okay? Entonces, este término es 0 y solo queda este término de acá. Entonces, cuando yo digo que es el 80% de eso, es esto. ¿Okay? Y ahora lo que sustituyo es ahí en mi ecuación original. Entonces, yo tengo que 0.8 epsilon entre R es igual a epsilon entre R 1 menos E. Este término se me va con este término. Y me va a quedar, voy a ir despejando. Es igual a 1 menos 0.8 y esto es igual a 0.2. ¿Okay? Ahora, aplico el logaritmo natural a ambos lados. Denme un momentito para agregar más espacio hacia abajo. ¿Okay? Ahora, si aplico logaritmo natural a ambos lados, voy a tener que esto me queda de la forma y esto me va a quedar como logaritmo de 0.2. ¿Okay? Y despejo el tiempo. ¿Okay? Entonces, me va a quedar menos logaritmo de 0.2. El tau, este tau que está acá, recuerden que era, bueno, voy a ponerlo aquí y después lo cambio. ¿Okay? Este menos logaritmo de 0.2 es 1.609. ¿Okay? Y este tau es de esta forma. Entonces, lo que hago ahora es sustituir la inductancia y la resistencia. Entonces, 630 por 10 a la menos 6 henries entre 1.20 por 10 a la 3 ohm. ¿Okay? Y esto es igual a 845 por 10 a la menos 9 segundos. ¿Okay? Esa es la respuesta de la parte A. Ahora, la parte B nos pide que calculemos la corriente cuando T es igual a esto. Entonces lo que hago es sustituir en la ecuación original, que recuerden que era I es igual a epsilon entre R 1 menos E. Recuerden que yo tenía que era menos T entre tau L, ¿verdad? Entonces si yo ya tengo este tau, me va a quedar así. Esto se va con esto. Esto es igual a epsilon entre R 1 menos E a la menos 1. Y esto es igual a... Deme un momentito para bajar un poquito más. Esto es igual a 14. Esto lo da el enunciado, esto es 14. Y esto de abajo es 1.20 por 10 a la 3 ohm. Y esto es igual a 737 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Tienen duda con respecto a esto? Esta es una de pregunta de evaluación del semestre pasado. Profe, Sí. preguntas así serían como las de los exámenes cortos. Sí, pueden ser como en los exámenes cortos o tal vez en uno modificado, pero tal vez que se le pida un poco más de cosas. Ok, gracias. Profe, ¿podría poner un segundo el enunciado, por favor? Sí. Listo, gracias.
Bueno. Ok. Entonces, este problema es el problema 2 del primer parcial de reposición del primer semestre de 2019. Entonces dice, bueno, es una parte, no tiene el inciso E. Entonces, dado el circuito de la figura, suponga que el interruptor S se ha cerrado durante un largo tiempo, de modo que existen corrientes estacionarias en el circuito y que el inductor L está formado por un alambre sin resistencia. Determine la corriente que circula por el inductor. Sugerencia. Recuerde que la solución de una ecuación diferencial que tiene la forma, viene ahí la forma, es de la forma I igual a epsilon entre R1 menos, etc. ¿Ok? Entonces, primero, cuando ustedes ven este tipo de ejercicios, ustedes van a tener que plantear la ley de Kirchhoff o Kirchhoff, no sé cómo lo pronuncian ustedes. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este tipo de cosas, donde se divide el cable, digamos, del circuito, o sea, vamos a tener dos corrientes. Entonces, vamos a poner otro color para que quede mejor. Entonces, digamos que yo llevo aquí una corriente 1, ¿ok? Cuando él pasa por esta división, él se va a convertir en una corriente I2 y una corriente I3. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, una de las leyes de Kirchhoff decía que esto era igual a esto. Entonces, esa es la primera ecuación que yo tengo para este circuito, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que fuera solo una espira como las que vimos anteriormente, ustedes nada más se pueden meter ya a escribir las ecuaciones como les enseñé con aquella forma que aprendieron, ¿verdad? En la clase. Pero aquí hay que hacer esto, ¿ok? Entonces, esta va a ser la ecuación 1, ¿ok? Ahora, ya vamos a expresar las ecuaciones, ¿verdad? Como las planteamos en la clase pasada. Entonces, voy a considerar primero esta espira que está acá. No, perdón, esta de afuera, ¿ok? ¿La ven? Esta espira. Y tenemos esta espira de acá. Yo las voy a considerar para, digamos, las considero de esa forma para tener, ¿verdad? La FEM. Ok. Entonces, yo tengo, voy a ponerle acá, bueno, la espira 2. Voy a anotarlo como un circulito. Entonces es menos I1, R1. Esta R1 que yo pongo acá es estos 10 ohms que están acá. ¿Ok? Después, recuerden lo que nosotros dijimos la vez pasada. ¿Ok? Cómo escribir estas ecuaciones. Ahora, la siguiente va a ser de la forma. Y después está la FEM. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Esta es mi ecuación 2. Ahora, voy a denotar la espira de afuera. ¿Ok? Entonces, mi espira de afuera me va a quedar de la forma menos I1 R1 menos L. Recuerden que lo que acompaña la inductancia es una derivada de la corriente, ¿verdad? Y la FEM. ¿Ok? Ahora, vean que yo tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo puedo averiguar esto, ¿ok? Porque vean que no me dan de hecho ninguna de las corrientes. Y en la parte A necesito averiguar la corriente que pasa por el inductor. Que la corriente que pasa por el inductor fue lo que yo llamé I3. Entonces, voy a hacer primero esto. Esto es como lo que uno hacía como en el colegio, lo de las ecuaciones que uno, o sea, despejan una y sustituyen a otra. Entonces, de 1, yo voy a despejar mi corriente I2. ¿Ok? Ahora, voy a sustituir esa expresión de 1 en 2. Voy a ponerle a esta 3, no, 4, perdón. 4. Entonces,
Ahora, vamos a ver. Yo tengo que mi expresión, voy a reacomodarla, es de esta forma, ¿verdad? Vean que yo ya tengo, por el dibujo, yo ya tengo cuánto valen mis resistencias y mi FEM. Entonces puedo sustituir de una vez, ¿verdad? Entonces tengo que es 10 voltios menos I1 ohms. El I2, recuerden que era I1 menos I3. Y esta última es 100 ohms. Y eso es igual a 0. Entonces ahora lo que voy a hacer es despejar mi corriente I3. Perdón, I1. O sea que mi I1 queda en términos de la I3. Entonces, esto me va a quedar de la forma, vean, este menos con este menos se hace más. Entonces esto sería más 100 ohm I3, porque esto multiplica esto es más. Este I3 está multiplicado por este 100 ohms, entonces queda de esa forma. Y esto que está acá sería... ¿sí? Y esto es igual a 0. Entonces despejo el I1 y voy a obtener primero, esto es 10 voltios más menos 110. Esto es igual a pues 11. Y esto es divido esos 100 ohms. Entonces aquí me queda 10 entre... Aquí, perdón, este es 110. Aquí es 110 y aquí queda ampero. Más, aquí queda de la forma 10 más 100 entre... Y simplificando esto me va a quedar I1 es igual a 1 entre 11 amperios más 10 entre 11 y 3. Entonces ya tengo una expresión para mi corriente 1. ¿Okay? Ahora, si ustedes se acuerdan, mi ecuación 3 era de la forma E menos I1 R1 menos L I3 entre TT. Porque yo expresé mi corriente 1 en términos de mi corriente 3. Porque cuando yo sustituya este I1 en esta fórmula, ya voy a tener una ecuación diferencial como la que me sugiere el problema, de esta forma. O sea, eso era lo que yo quería llegar, a una ecuación diferencial que se pareciera a esa que tenemos ahí arriba. Entonces, ahora lo que hago es sustituir. Entonces voy a sustituir esa I1. Esa I1 era esto, ampera, más R1. Entre T. Esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces es 10 voltios. Entonces voy a multiplicar esto. Recuerden que esta resistencia era de 10 ohms. Vamos a revisar, pero esa me parece que era de 10. Ajá, 10 ohms. Entonces esto queda igual. Esos 10 lo multiplico por cada uno de los términos, me va a quedar 10,
entre 11 amperes más, no, ese es menos. 100 entre 11 y 3 menos L. Perdón, voy a cambiar este. El L decía que eran 12 Henry. Esto es DI3 dt igual a 0. Entonces, lo que hago es que uno, ¿verdad? Los términos. Entonces me va a quedar 2. Voy a ponerlos sin las unidades para que lo vean más fácil. Menos 100 y 3 entre 11. Y esto es menos 100 entre 11. Esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si ven, esto se parece mucho a la ecuación que teníamos acá, que nos dice el enunciado que esa es su solución. Entonces, ¿cómo yo vería esto? Por ejemplo, vamos a ponerle un color más clarito. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿verdad? Es L. Esto que tenemos acá es R. Esto que tenemos acá es epsilon. ¿Okay? Ahora, nos dice que es de la forma I es igual a epsilon entre R, 1 menos E. Recuerden que yo les dije que para que la corriente fuera máxima, que eso es lo que andamos buscando, esa corriente se denomina, ¿verdad? Que es la razón entre la FEM, entre la resistencia. Entonces, sustituyendo los valores que ustedes ya tienen ahí, yo tengo que esto es igual a 100 entre 11 entre 100 entre 11. Y esto va a ser igual a 1 ampero. Esa es la respuesta. Esta es la I3. Porque, ¿verdad? Nuestra ecuación diferencial tiene el I sub 3. Entonces, esa I sub 3 sería 1 ampero. No sé si tienen dudas con respecto a esto. Profe, una pregunta. Ajá. Las ecuaciones que usted, digamos, yo entendí cómo sacó la 1, pero no entendí tan bien cómo sacó las otras dos. Ah, ok, vea. La 1, es que digamos, yo no conozco cuánto es ni I2, ni I1, ni I3, ¿ok? Entonces, mi forma de solucionar este sistema de ecuaciones fue dejar mi corriente 2 en términos de la corriente 1 y 3, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tenía eso, en mi ecuación 2, que es esta que tenemos acá, yo, digamos, la sustituí, esta expresión que tengo acá, esta que tengo acá, la sustituí ahí. Entonces me quedaba una ecuación en que yo podía relacionar mi corriente 3 con la corriente 1. ¿Okay? Lo que me está preguntando el problema es la corriente 3. Y vean que, de hecho, en la ecuación diferencial, cuando yo expreso las ecuaciones del circuito, es la corriente 3 la que está derivada con respecto al tiempo. Entonces yo tengo que ir acomodando mis ecuaciones para que me quede una ecuación diferencial como la que me indica el enunciado. Pero yo lo que hice fue primero poner la I2 en términos de I1 y I3. Después, con ecuación 2, yo ya pude hacer una relación entre I3 e I1. ¿Okay? Y cuando ya hice eso, sustituyo en la última ecuación y ya voy a tener una expresión que solo depende de I3. Y ya de ahí yo puedo sustituir, bueno, sí, sustituir los valores que me da el problema y despejar el I3, que es lo que me pide la parte A. No sé si quedó claro. Profe, sí, gracias, pero más bien mi pregunta era, no sé si tal vez era más tonta, pero era como literalmente cómo fue que, porque usted postuló la ecuación 2 como la postuló y la 3. Digamos, yo entendí por qué I1 es igual a I2 más I3, por lo de las leyes de Kirchhoff, o como se diga, pero no entendí las otras. Dame un momento voy a parar aquí el video, pero voy a enseñarte lo que
les puse en la clase pasada.